Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Alejandra Gochaga y a nombre de la Asociación de Estudiantes Jus Verum le damos la más cordial bienvenida agradeciendo su asistencia a la presentación del libro Tributación Humana del autor, el doctor Francisco Pantigoso, en el que también estarán presentes especialistas invitados quienes realizarán comentarios sobre el mismo libro. Por favor, antes de empezar la presentación, asegúrense de que sus micros estén apagados y que se mantengan así durante el evento. Si es posible, pueden encender sus cámaras para dinamizar el evento. En caso tengan dudas sobre las exposiciones de nuestros ponentes, siéntanse libres de realizarlas por medio del chat de Zoom, o si gusta realizar una pregunta a través del micrófono, puede alzar la mano para cederle el uso de la palabra. Sus preguntas serán respondidas antes de finalizar el evento para evitar distracciones del ponente. Antes de dar inicio a la presentación, me gustaría dar una breve reseña del autor Francisco Pantigoso, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático en la UPC, además de docente en la Universidad Científica del Sur. Cuenta con un diplomado en Derecho Internacional Tributario en la Universidad de Compostela, en España, al igual que un diplomado en Derecho Constitucional Tributario en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además, es director del posgrado tributario en la UPC. Columnista permanente en el diario Gestión, colaborador de la revista Gana Más, del diario El Peruano, El Comercio y RPP, y cuenta con un podcast semanal que se titula el Consultorio Tributario, con más de 100 programas al aire. Por otro lado, tenemos a los especialistas invitados, que son el director académico de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, el doctor Hans Cuadros, abogado y magíster en antropología; el docente de la Universidad Científica del Sur, Joan Tello, especialista en Derecho Tributario, Derecho Corporativo y Controversias Tributarias; el docente Ernesto Córdoba, especialista en Derecho Tributario, Derecho Corporativo e International Taxation; el docente, además de la Universidad igualmente de la Científica del Sur, Rodrigo Lano, especialista en Derecho Tributario, Análisis Económico del Derecho, Derecho Administrativo y Derecho Corporativo. Le agradecemos al doctor y a los invitados por su tiempo y a los asistentes por su interés en esta presentación jurídicamente relevante. Sin otro particular, le damos el pase al director académico, el doctor Hans Cuadro. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos ustedes presentes. Quiero agradecerles por su tiempo. También quiero felicitarles por la continuidad, sobre todo a Jus Verum y a los estudiantes de nuestra carrera, en persistir en los actos académicos, en mantenerse constantemente actualizados y sobre todo, ¿no?, tener este vínculo bastante cercano con nuestros docentes. Y justo por ese motivo, el día de hoy me complace y tengo el honor de presentar el libro Tributación Humana, ¿no?, que lo tengo aquí en la mano, aunque no sé si se vea bien, creo que no, creo que acá, acá se ve mejor. Perfecto, ¿no? De nuestro profesor Francisco Pantigoso, ¿no? Y bien interesante este libro, y voy a comentar algunos aspectos que me parecen relevantes, no propiamente a la materia tributaria, pues no soy especialista en derecho tributario, sino más bien a lo que significa este libro, no solamente para la carrera, sino también para el aporte que le está brindando al conocimiento en el área de derecho tributario. Para la carrera, porque siempre nos enorgullece que nuestros profesores estén constantemente publicando, y Francisco Pantigoso pues ha hecho el gran esfuerzo, ¿no?, de recopilar todas sus columnas de opinión que han sido publicados en diversos medios escritos. Y esa labor no es sencilla, ¿no? Es una labor que implica dedicación, tiempo, buscar archivos, probablemente en algunos casos transcribir algunos,
y probablemente algunos habrán sido manuscritos, además de revisar los textos que uno ha redactado. Entonces, creo que el valor que tiene esta obra es justamente la labor de una persona que hace una especie de diario profesional, ¿no? Es este es un buen ejercicio de que uno también revise lo que opinaba, lo que pensaba, lo que escribía, ¿no? Y en los términos en los cuales escribía a lo largo de los años. Este libro, pues, consta de una interesante recopilación desde el año 2016 y el 2020. Además, clave destacar que la portada también es obra del propio Francisco Pantigoso. Además, Francisco, de su labor, pues, profesional como un destacado abogado tributarista, también, pues, es un amante del arte, ¿no? Se dedica también a la pintura. Y estas características humanistas creo que son importantes destacar en el mundo profesional del abogado, y más que nada en el mundo tributario, que se caracteriza por ser un campo jurídico donde se requiere mucho conocimiento técnico, ¿no? A diferencia de profesores de derecho constitucional, derecho civil, de derecho laboral, donde los temas que vemos involucran algunos aspectos más sociales, psicológicos, más, no necesariamente tan técnicos, no necesariamente, hay ámbitos que sí son obviamente técnicos. En cambio, el derecho tributario se caracteriza por eso, por ser una especialidad cuyo contenido técnico y necesidad de especialización es relevante para el desempeño, pues, exitosamente de las actividades tributarias. Y, y de hecho, ¿no? Y justamente el valor del título me gusta en el sentido que Pantigoso, en efecto, le está dando un carácter humano a algo que esencialmente implica un aspecto financiero, un aspecto impositivo, ¿no? Que tiene que ver entre la relación entre las personas, los ciudadanos, personas, y me refiero a personas naturales y jurídicas, con el Estado, ¿no? Y con este rol del Estado que tiene que, pues, cumplir con garantizar las necesidades básicas de nuestra sociedad, ¿no? Y de hecho, cuando veo este libro, ¿no? La introducción, el prólogo que le hace también el maestro Humberto Medrano Cornejo, me hace pensar también en el maestro Carlos Ramos Núñez, quien el historiador del derecho, ¿no? También había publicado un libro donde compartía sus posts de Facebook, ¿no? Y ese es bien interesante porque, y es lo de bueno, ¿no? También del propio empeño que hace Francisco Pantigoso, que prácticamente con su propio esfuerzo, o sea, sin la necesidad, digamos, de un apoyo editorial consolidado, esencialmente con su ímpetu y con su empuje, ha logrado publicar este libro, ¿no? Y el valor que yo le encuentro ya más que nada en el plano más académico, porque ya me refería al valor que tiene este libro para la carrera, en el valor más académico me refiero a que este libro, en efecto, va a ser una fuente de consulta obligatoria para quien quiera desarrollar una investigación de historia del derecho tributario. Y es cierto que el derecho tributario, pues, es técnico y en efecto, pero el derecho tributario no puede solamente quedarse en el derecho vigente. ¿Cuáles son los ámbitos del derecho que constantemente cambian la normativa? Uno de esos ámbitos donde más se destaca es obviamente el derecho tributario. Entonces, y tal vez, no sé si algún tributarista que está aquí, no sé si tal vez me equivoque, no quiero sonar ofensivo, ¿no? Tal vez algún tributarista aquí no le gusta, no le importe mucho la historia del derecho, pero en efecto, ¿no? Si quisiera hacer una investigación, una tesis, o si quisiera redactar algún aspecto de historia reciente, claro está, el derecho tributario, el libro, pues, de Francisco Pantigoso estará, pues, como una, ya lo señalé, como una especie de archivo del progreso y del proceso histórico jurídico que están teniendo las normas tributarias, ¿no? Hay algo que a muchos abogados a veces les cuesta un poquito
entender es que el derecho vigente no es solo todo el derecho, y que no se puede entender el derecho vigente sin comprender las normativas anteriores al derecho vigente, es decir, normas que han sido derogadas o modificadas, sino también los procesos en los cuales, pues, los procesos históricos en los cuales el derecho se va desarrollando, ¿no? Pantigoso es una fuente de doctrina en este libro, ¿no? Pantigoso, como una especie de persona que escribe un diario, ¿no? Publica sus reflexiones en este texto. Y por ejemplo, y vuelvo otra vez al tema técnico del derecho tributario, si yo soy un tributarista y quiero revisar, digamos, soy recientemente egresado de la universidad y quiero revisar algún caso, ¿no? En el estudio que tenga que ver con el ámbito de la tributación, pues si veo la norma, probablemente pues en algunos casos pueda sentir cierto tipo de pánico con algunos términos y ver cómo esta imposición tributaria o qué efectos están generando los tributos en los ciudadanos. Entonces, pues, por ejemplo, podría yo ir a revisar en el año 2017, ¿no? El texto de Pantigoso por un IGB justo para todos. ¿Qué mejor fuente que tener la apreciación de un especialista que está comentando un aspecto de un tributo? Aquí Pantigoso está dejando pues un testimonio, ¿no? De sus opiniones profesionales con relación pues a la materia tributaria. Algunos títulos súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando reviso en el año 2020, un título que me llama la atención, ahora sí, a multar, ¿no? En efecto, ese propio título, ¿a quién no le gusta, a quién le gusta recibir una multa? A nadie, ¿no? Uno ve ese título y probablemente puede encontrar en el texto, pues, alguna advertencia a, para evitar este tipo de situación, o tal vez una crítica a una multa indebida, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que nos plantea Pantigoso en este texto, que reitero, pues, a todo tributarista le va a ser útil, sobre todo para no solamente advertir la importancia de conocer el contexto y la opinión de los especialistas en el momento que la norma está vigente, sino también una fuente para tener una visión general de cuáles han sido los más importantes cambios, debates, opiniones entre el año 2016 y 2022, ¿no? En efecto, yo aquí voy concluyendo con mi participación. Reitero las felicitaciones al profesor Pantigoso. Nos enorgullece tenerte en esta casa de estudio, Francisco. Y también, pues, les agradezco a todos los presentes aquí acompañando a nuestro docente y a nuestros estudiantes para oír, pues, las opiniones más especializadas de nuestros profesores especialistas en Derecho Tributario, que también se están incorporando nuevos. La carrera felizmente está ampliándose y ya se están dictando cursos en la sede de ATE y en la sede de Norte de Derecho Tributario. Y pues les dejo entonces en uso de la palabra de nuestros profesores Rodrigo Lano, Joan Tello y Ernesto Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hans, por sus comentarios iniciales. Vamos a dar paso a los comentarios especializados de los profesores invitados. Y para comenzar, me gustaría cederle la palabra al doctor Joan Tello. Muchas gracias, Elena. En primer lugar, buenos días con todos los presentes. Buenos días con especial atención y especial felicitación al doctor Francisco Pantigoso, ¿no? Por esta obra, ¿no? Que como bien ha dicho Hans, es una obra que a futuro, ¿no? Va a servir para construir un poco la historia del derecho tributario, ¿no? Esta obra de por sí ya es un gran esfuerzo porque si bien condensa, digamos, todas las publicaciones que el doctor Pantigoso ha tenido ya desde el año 2016, si mal no me equivoco, hasta la fecha, ¿no? Lo que hace es
mostrar una constancia, ¿no? Una constancia en torno, digamos, a una correcta tributación, una constancia en torno, digamos, a comunicar estos temas tributarios, ¿no? Que como él bien dice, muchas veces parecen complejos, ¿no? Pero comunicarlos en un lenguaje sencillo y sobre todo, digamos, considerando cómo se dan los cambios tributarios y cómo se dan un poco las circunstancias, ¿no? Porque a mí me ha parecido, digamos, me ha entretenido mucho cuando he repasado el año 2020 y el año 2021, ¿no? Cuando estábamos en contexto de pandemia, ¿no? Y día a día, digamos, pasaban algunas cosas en torno a temas tributarios, se elaboraban incorporaciones, normas, ¿no? Se daban beneficios tributarios, pero muchas veces, digamos, esos beneficios tributarios no llegaron a calar o no llegaron a cumplir con el propósito, ¿no? que estos tenían, ¿no? Entonces, una felicitación grande al doctor Pantigoso por haber logrado y por haber mantenido, digamos, este nivel de análisis y sobre todo, digamos, por este esfuerzo de acercar la tributación con el ciudadano, ¿no? Acercar la tributación con el empresario, ¿no? Que no necesariamente, digamos, es una persona preparada en derecho, no necesariamente es una persona, digamos, que conoce derecho tributario, pero la forma como están planteadas, ¿no? Las columnas y la forma como están abordados los temas hacen de que de una manera ágil, ¿no? Entiendas el tema tributario, ¿no? Ahora, uno diría en este caso, ¿no? Y como bien también dice el doctor Medrano, ¿no? Que en este caso es un lujo también que el libro sea prologado, digamos, por el doctor Medrano, con quien tuve la suerte, digamos, de trabajar, ¿no? Este libro, si bien tiene una diversidad de temas y versa por distintos años, tiene un hilo conductor, ¿no? Como él bien dice, y es algo que rescato, ¿no? También del doctor Medrano y rescato sobre todo, digamos, de la prosa del autor, del doctor Pantioso, es que es un respeto a los principios constitucionales, ¿no? Un respeto a los derechos del contribuyente y una búsqueda a que la tributación sea justa, ¿no? Una búsqueda, ¿no? A que el contribuyente en este caso sea tratado en una situación de equidad, porque muchas veces, ¿no? El contribuyente finalmente es un administrado. El derecho tributario es una rama del derecho administrativo, ¿no? Y el contribuyente es un administrado y se tiene que entender que como administrado debe ser tratado de una manera equitativa, ¿no? Al igual que cualquier administrado, ¿no? Que va a un tema regulatorio, que va a un tema, digamos, de competencia, de copia, un tema ambiental, pero muchas veces, ¿no? En la medida en que el tema tributario tiene que ver con el tema de la recaudación y la recaudación de alguna otra manera, digamos, tiene que ver también con la dotación de recursos para que el Estado cumpla con finalidades públicas, muchas veces al contribuyente se le pone en una situación de inequidad, ¿no? En una situación de desventaja, ¿no? Y esa situación creo yo que es la que abona, ¿no? Para que la gente o el común de las personas, ¿no? No conozca verdaderamente cuál es el trasfondo de la tributación y no entienda, digamos, por qué es justo tributar, ¿no? Entonces, comunicar de la manera, digamos, como lo hace el doctor Pantioso, ¿no? Y tener como base y como hilo conductor la defensa de los principios tributarios del artículo 74 y el derecho de los contribuyentes, ¿no? Es una cuestión valiosa, ¿no? Y que se debe poner, digamos, siempre sobre la mesa y debe estar, digamos, siempre en valor. Y a mí me enorgullece, digamos, compartir cátedra con el doctor Pantioso, ¿no? Un punto adicional, ¿no? Un punto adicional que quiero considerar es que en este caso el libro, ¿no? O en todo caso el título, ¿no? Tributación humana, ¿no? Y un poco cuando uno lee la introducción y cuando uno lee también los propios artículos, ¿no? Lo que quiere, digamos, estos artículos y lo que quiere el libro en suma es cerrar brechas, ¿no? Y yo pienso, digamos, que ese cierre de brechas es fundamental, no solo para que el entendimiento de la relación jurídico-tributaria y su importancia crezca, ¿no? Sino que sobre todo, digamos, para que nosotros como ciudadanos formemos una cultura tributaria, ¿no? Y esa cultura tributaria, ¿no? Tiene que formarse a todo nivel, ¿no? Y es algo que debe formarse incluso desde el tema de educación básica, ¿no? Porque es totalmente necesario, ¿no? En este caso, digamos, rescato, ¿no? Rescato en este caso una parte del artículo, página 26, ¿no? Donde se habla el título es Falta difundir la legislación tributaria para evitar contingencias leoninas, ¿no?
Y al hablar, digamos, de la legislación tributaria, del conocimiento tributario, ¿no? El autor indica esto, ¿no? Me voy a permitir leer este párrafo, ¿no? Pensamos que este conocimiento, que se refiere al conocimiento tributario, debe provenir desde los colegios, desde la educación secundaria, ¿no? Con un curso que verse sobre las obligaciones tributarias, sobre lo básico en lo impositivo, para que así se formen las conciencias tributarias y se perfile un empresario responsable con los destinos del país y que a la vez sepa escoger adecuadamente las diversas alternativas que brinda la legislación tributaria, ¿no? Yo no hablaría, en este caso, no solo de un empresario responsable, ¿no? Sino de un ciudadano responsable, ¿no? De un administrado responsable, ¿no? De un mejor ciudadano para construir un país, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que el doctor Pantigoso hace por cerrar brechas y por humanizar la tributación, ¿no? Porque muchas veces, digamos, la tributación a veces se le ve como una selva, ¿no? Se le ve como un bosque, digamos, escondido, ¿no? Tengo un hijo de 3 años que está en todo este tema del descubrimiento, y a veces salimos al parque y habla al bosque, ¿no? Y a veces no sabe, digamos, cómo acercarse y a qué se puede atener por el tema de lo que leemos a nivel de cuentos, todo, y muchas veces un ciudadano de a pie no sabe o en todo caso tiene miedo a los temas tributarios. ¿Por qué? Porque no hay una correcta información. Y yo creo que la forma, digamos, cómo se presentan los títulos, la forma cómo se abordan los temas, ¿no? Y sobre todo, digamos, la manera cómo se ha compilado, ¿no? Todos estos temas, nos hacen entender un poco más a la tributación y coayudan en este esfuerzo de tener un sistema tributario más justo y de tener mejores ciudadanos, ¿no? Con esto cierro mi participación, sin dejar de volver a felicitar al doctor Pantigoso, ¿no? Y agradecer a la Asociación Jus Verum por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tello. Para continuar, le cedo la palabra al doctor Ernesto Córdoba. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Un saludo especial al profesor Francisco Pantigoso, agradeciéndole el ejemplar que nos ha hecho llegar para poder contribuir en esta sesión, con unos breves comentarios o reflexiones respecto a la publicación de este libro, que, como bien lo ha mencionado nuestro director académico, es un esfuerzo que se da en un contexto oportuno, diría yo, por lo que representa no solo en la compilación de artículos donde sostenidamente aboga por acercar un tema que pudiese parecer lejano, esotérico, como él lo menciona, al común de los ciudadanos y de los operadores del derecho. Y en situaciones especiales, como por ejemplo el hecho de contar ahora con una sentencia del Tribunal Constitucional que zanja un asunto que aún trae cola. Y es que al referirse a tributación humana en el título, yo me ponía a pensar, básicamente a qué se quiere aludir. Se quiere aludir a un trato más cercano hacia los de la norma tributaria hacia las personas, hacia los contribuyentes o los administrados, como se ha hecho mención correctamente hace unos minutos, o si se trata de un respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona. Hace poco concluyeron las Jornadas Nacionales de Tributación, que se celebran todos los años, organizadas por el Instituto Peruano de Derecho Tributario, y justamente se analizaba el tema de litigiosidad. Y este es un tema que va conexo a todo esto que es tratado en los artículos que han sido recopilados, porque aproximadamente a unos 4 años más o menos yo vengo monitoreando un discurso virulento antiempresa. Y fundamentalmente se enfocan en la gran empresa, pero digamos, un emprendedor también es un empresario. El hecho de que haya un tamaño mayor o menor en
emprendimiento o la envergadura del negocio que se desea montar no sataniza a algunos y santifica a otros, ¿no? Entonces, este discurso antiempresa, y creo que lo van a poder atestiguar en mi posición personal, por ahí veo a algunos exalumnos en mi curso de Derecho Tributario 2. Yo he sido bastante crítico porque se enfocan las cosas de manera errada. Yo no puedo negar que puedan haber acciones o prácticas que pudiesen estar lindando con el concepto de evasión o estén dentro del ámbito un poco más ajustado a derecho de la elusión, ¿no? Entonces, que como ustedes bien saben, este último concepto básicamente es buscar las formas más permitidas por la norma para optimizar la operación de un negocio. Entonces, este discurso virulento, sin fundamento, y muchas veces basado exclusivamente en un tema de concepción ideológica, creo que nos hace mucho daño y nos hace perder la brújula de lo que justamente este libro invoca, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales del contribuyente. En estas jornadas nacionales se hacía reflexión y se hacía un recuento, por ejemplo, que un proceso tributario tiene una extensión de 11 años en promedio. 11 años que no son... Nadie quiere ponerse a discutir un tema. 11 años si es que no causa realmente un perjuicio sustancial en la estabilidad y la sostenibilidad de un emprendimiento. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Buscando acercar puntos de confluencia desde las expectativas legítimas que tiene el Estado de recaudar los tributos para satisfacer las necesidades de la sociedad, y desde la perspectiva del contribuyente de tributar lo que considera que es lo justo y lo real. La litigiosidad no se genera porque al contribuyente se le ocurre, ¿no? Decir, no quiero pagar. Por lo menos, digamos que en la mayoría de casos no es así. Generalmente son puntos de desencuentro respecto de la determinación de una obligación tributaria, o situaciones en las cuales se pretende aplicar una multa, como recientemente me ha pasado, con un contribuyente que en los hechos ha sido creado por ley, y pese a haber jurisprudencia de observancia obligatoria y plenos casatorios, plenos jurisprudenciales, en el Tribunal Fiscal, para sesgar la situación, la administración tributaria simplemente gira una multa y pretende obligar a que esta empresa, que por la naturaleza de las rentas que generaba, o esta entidad, mejor dicho, se cargue con toda la obligación formal de determinar sus obligaciones tributarias. ¿Para qué? Para un nivel de recaudación exiguo. Entonces, a veces la irracionalidad en la aplicación de la normativa nos lleva a tener justamente pues este tipo de confrontaciones que van a tardar años y años. Y para no ser injusto con el accionar de la administración tributaria, debo decir que últimamente se ha visto de que en primera instancia se está comenzando a analizar con mejor detalle las cosas y revocar aquello que es evidente que a todas luces puede llevar a un proceso larguísimo, irresoluto y con una expectativa de cobranza que en la realidad no se va a dar. Entonces, el contexto en el que se aparece este libro es importante porque ayuda a abrir el debate y ayuda a aclarar esos conceptos preformados con otros intereses que pueden llevar a, de alguna forma, complicar lo que debería ser una relación sana de colaboración mutua. Fíjense, una de las reflexiones que hacía en clase en el último semestre es ¿cuánto tiempo tienen nuestras normas tributarias en vigor? ¿Y desde cuándo es que contamos con un texto articulado que permita facilitar
el manejo de los operadores de derecho. Tenemos una norma, por ejemplo, del IGB, el texto único ordenado data del año 99. El texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta data del año 2004. Y después de esa fecha, no ha habido un esfuerzo del sector correspondiente para lograr integrar las normas y facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y eso es responsabilidad del sector. Justamente antes de ingresar también revisaba la columna que usualmente el profesor Pantigoso suele publicar, haciendo referencia a la modificación, el tema de los intereses, de la presunción de intereses y el no uso de la tasa LIBOR, que ya ha venido en desuso, y que es parte de facultades que han sido delegadas, y estoy seguro que la mayoría no ha tomado conciencia de que ahorita el legislativo tiene facultades para legislar sobre ciertas materias, y ha pasado casi desapercibido. Se ha publicado un decreto legislativo que cambia esto, pero solamente se enfoca en un artículo y ha dejado, como bien lo señala el doctor Partigoso, otros dos al aire. Y todos los elementos que se pueden generar por dudas en la aplicación de la norma o por una inaplicación incorrecta en caso de una determinación que no simplemente no fue mapeada por el acto modificatorio, nos va a llevar definitivamente a un campo en el que vamos a tener una discrepancia. Entonces, el llamado a respetar los derechos de los contribuyentes, que no es de ahora, ¿no? Acá los artículos que se han recopilado en el libro y el llamado que hace el profesor Pantigoso en su prólogo, el respeto y restricto de los derechos constitucionales de los contribuyentes, es un llamado que lo tenemos, fíjese, no les miento, más o menos 20 años. Revisaba un artículo de otro profesor, el doctor Hernández Bernil, en una revista del año 2000, sobre el tema del principio de igualdad. En la relación jurídica tributaria debemos partir de un principio de igualdad. No es que la administración esté por encima, ¿no? Hay un respeto y restricto. Y esto lo tenemos en el Código Tributario. Un ejemplo de cómo es que justamente no se debe tratar la relación jurídica tributaria. El contribuyente es denominado deudor desde el saque. Y de repente la relación jurídica tributaria nunca se generó. La obligación tributaria nunca nació. Pero desde el saque ya soy deudor. Esa es la nomenclatura que se utiliza. Entonces, partiendo de eso, ya tenemos un problema. Sumémosle la desatención en la actualización de las normas que son utilizadas por los operadores y que indirectamente deben ser de conocimiento de quien emprende en el país. Porque nadie puede alegar que desconoce la norma, o que se equivocó, o que me olvidé, o que no sabía, ¿no? Yo no puedo alegar el desconocimiento del derecho para defender. Entonces, ¿qué más oportuno este contexto para salir a la luz este libro y un poco invitar a la reflexión a los distintos operadores, tanto desde el lado de la administración como del lado de quienes trabajamos de la mano con los emprendedores, los contribuyentes, para conciliar posiciones y buscar una sana equidad, que en buena cuenta es humanizar la tributación. Agradezco a Yusverum por esta oportunidad y mis felicitaciones al doctor Pantigoso por reavivar el debate a través de este libro en el cual muchos de los temas que se tocan siguen trayendo efecto al día de hoy, no han sido resueltos. Entonces, el esfuerzo de todos debe apuntar a cambiar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Córdoba. A continuación, el doctor Rodrigo Llano.
Bien, Elena, muchas gracias. Y también gracias a Yusberun por la oportunidad de comentar el libro y al propio Francisco también. Quiero compartir mi presentación, o mis comentarios, mejor dicho, en dos partes. La primera, por favor, deme la libertad de compartir mis comentarios en pantalla, ¿sí? Para que no se me escape absolutamente nada, porque sería injusto que me olvidara lo que he querido plasmar por justicia hacia Francisco, hacia su libro, y en segunda parte va a consistir ya en el comentario explícito del libro. Entonces, denme por favor unos segundos para compartir justamente los comentarios que he tenido a bien hacia Francisco específicamente y hacia su libro también, evidentemente. Entonces voy a empezar, primero, agradeciendo de manera bastante marcada por la oportunidad que se me ha presentado en comentar el libro, ¿no? Inhumano tiene dos componentes. Un objetivo, que es riguroso, es justamente transmitir lo que sabemos sobre un tema con fundamento, con argumentación, pero también está la parte subjetiva, que son las percepciones, los sentimientos. Voy a partir de lo último, que es indudable de que por justamente ser amigo y colega de Francisco, no me refiera en un sentido positivo hacia su libro, ¿no? Pero debido a la forma como está abordando, cómo aborda las diferentes instituciones tributarias, como el impuesto a la renta, el IGB, que ha sido de manera prolija, didáctica, nos permite preguntarnos constantemente al leer su libro si efectivamente nuestro sistema tributario es humano, es decir, es racional, es autosustentable, es suficiente, respeta al otro, es decir, al contribuyente. El contribuyente cumple también con sus obligaciones, porque no siempre hay derechos, también tenemos obligaciones. Y eso no lo vemos plasmado en la Constitución. Propiamente se ha perdido el curso de educación cívica en los colegios, que son muy importantes, porque no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones, o mejor dicho, como me gusta denominarlo, deber. ¿Saben cuál es la diferencia entre deber y la obligación? En que el deber yo cumplo porque me voy a ver redituado de cierta manera, y eso se logra a través de la tributación. Yo tengo que contribuir, no desde el punto de vista de la especie contribución, sino contribuir en el sentido de cómo yo doy ingresos al Estado para que pueda satisfacer necesidades públicas. Por ejemplo, construcción de un hospital, el pagar a la policía, el pagar a los funcionarios, construir colegios, mejorar la calidad educativa, etcétera. Mejorar la infraestructura vial, etcétera. ¿No? Entonces, hay que procurar también que la administración tributaria no abuse del poder. Es decir, que la relación con el otro se base a través de los principios. Y en el artículo 74 de nuestra Constitución plasma los principios constitucionales tributarios, que son 4. Igualdad, principio de capacidad económica, mal denominado contributiva, porque lo económico es el conjunto, es la aptitud que nosotros tenemos para que nuestros ingresos afrontemos gastos, dentro de los cuales está el pagar los tributos. Entonces, si yo tengo capacidad contributiva, porque en un momento he realizado una manifestación económica, y ahí todos los tributos, o sobre todo los impuestos, deben gravar 3 o cualquiera de las 3 manifestaciones económicas. El consumo, por ejemplo, la cantidad de ahorros que tenemos en el banco, o la adquisición de bienes, también la riqueza, que ahí se grava con el impuesto de la renta, porque el consumo se grava con el IGB, con el impuesto indirecto, o también con el selectivo al consumo. Si tenemos bienes suntuosos, como yate, como carros de último modelo, de alta gama, aparte del IGB, pagamos selectivo al consumo. Pero también un impuesto puede gravar el patrimonio, como es el impuesto predial, la cantidad de inmuebles que tenemos. Entonces, para que justamente se pueda respetar el principio de no confiscatoriedad, es decir, de respeto de la capacidad económica, debemos gravar
tomando en cuenta lo último, y no como ha entendido el sistema, incluyendo el Tribunal Constitucional, que se puede tributar tomando en cuenta la capacidad contributiva. Eso es confiscatorio. En el aspecto cuantitativo, porque la dimensión cualitativa es la segunda, el segundo componente de justamente del principio de no confiscatoriedad, que evoca a que todo tributo, específicamente el impuesto, debe gravar cualquiera de las tres manifestaciones económicas antes descritas. Si no grava, cualquiera de ellas es un impuesto confiscatorio. Por ejemplo, el ITF. ¿Todos sabemos lo que es el ITF? Es por el uso del sistema financiero. En realidad, no grava las manifestaciones económicas alguna. No grava la cantidad de ahorros que tengo en el banco, ni los bienes que he adquirido, ni los servicios que me han prestado. Tampoco grava la cantidad de riqueza que tengo, renta, ni menos patrimonio. Entonces, cualitativamente es confiscatorio y debería prescribirse. Y aplicando la interpretación justamente tributaria como la razón de ser, denominada en el latinazgo ratio legis, que a mí no me gusta utilizar el latín, por más que tenemos mucha influencia del latín, pero ya es un idioma que ya no existe. Entonces hay que aprender también a referirnos de una manera no anacrónica. Entonces, por la razón de ser, por la finalidad de ese recurso, en realidad es un sistema de información, porque nos permite saber si estamos bancarizando. A la UIF le permite saber si estamos lavando activos. A la SUNAT le permite si estamos evadiendo tributos o no, o estamos eludiendo, digamos, etcétera, ¿no? Entonces el libro aborda todo ello. Pero también es el tema de la igualdad, en donde todos los que tengamos una capacidad económica similar, debemos tributar de la misma manera. Y los que tenemos distinta, también. Entonces, como lo aborda de esa manera el libro, entonces objetiva mi percepción, ¿no? Entonces, yo los invito a aquellos que no están familiarizados con el mundo del derecho tributario, que es su primer contacto, a que nos sumerjamos a través del libro. Y aquellos que ya tenemos dominio del tema, nunca está de más revisarlo nuevamente porque nos permite cuestionar si efectivamente el sistema tributario que tenemos es autosuficiente, es justamente riguroso, respeta los principios constitucionales. Pero no debemos también olvidar que como contribuyentes, como cualquier ciudadano que somos, también tenemos obligaciones. Y el derecho tributario realmente lo tenemos inmerso. Respiramos derecho tributario. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿qué hacemos? Compramos, nos subimos a transporte público y no somos conscientes de que estamos pagando IFB. ¿Quién ha dicho que el tributo se tiene que pagar de manera directa? También se paga de manera indirecta, como es el IGB, ¿no? Entonces, los invito a disfrutar el libro tal como lo he hecho yo, pero no quiero terminar sin referirme específicamente justamente a algunos temas puntuales del libro y justamente cuestionarnos si efectivamente nuestro sistema tributario es adecuado o hay que hacer algunos ajustes, porque la reforma de fondo que se ha hecho data de la década de los 90, para ser más puntual, 92, 93. Desde ahí, en donde se ha justamente eliminado varios impuestos y nos hemos quedado con el IGB, con el impuesto a la renta, con el selectivo al consumo. Ya no hay impuestos adicionales a la renta, ni los que pagan las altas fortunas,
ya no tenemos el impuesto a la herencia, etcétera, como antes lo teníamos. Se logró esa reforma, pero desde ese entonces hasta ahora solamente han habido parches, y ese libro lo contextualiza muy bien. Y cuán riguroso es el libro, que de ser una recopilación de artículos periodísticos, nos da una aproximación de cómo está o de cómo es nuestro sistema tributario, ¿no? Y si vamos de manera puntual, tenemos en la página 377 el artículo denominado Ética Tributaria, que es lo que les comentaba, en donde viene el autor, menciona específicamente que los contribuyentes no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones, pero también tenemos justamente la tributación que debe ser justa. Y hay un artículo de Francisco que justamente se refiere a ello. No sé si todos sabemos lo que es influencer, ahora que estamos de moda, que las empresas necesitan de los servicios de un tercero para posicionar su marca, para influenciar al consumidor. Y ha habido todo un tema contradictorio al respecto. Durante un tiempo, la SUNAT no grababa a los influencers, personas naturales. Luego comenzó a grabar y les grababa con tercera categoría, cuando utilizaban el contexto o el entorno de Google AdSense. Aquellos que no utilizaban, pagaban primera o segunda categoría, que todavía no estaba claro, no, segunda no podía ser. Pero si alquilaba el soporte justamente de internet que tenían, tenía que pagar también primera categoría porque la empresa le pagaba eso. Pero si utilizaba también trabajo, era cuarta categoría, sea independiente. Pero luego vino la interpretación de la SUNAT, que fue ratificada por el Tribunal Fiscal en 2017, y eso también lo está plasmado en el libro, tributación humana, ya el Tribunal Fiscal estipuló, no como un precedente de observancia obligatoria, pero sí quedó claro que aquellos influencers que utilizan el entorno Google Ads pagan tercera categoría, así no sean habituales y así no sean personas naturales con negocio. Entonces, da para pensar de manera crítica, y eso es lo que invita a hacer el libro. Entonces, nuevamente, muchas gracias y reitero las felicitaciones a Francisco y también a Yusbeli. Muchas gracias. Gracias, doctor Olano, asimismo al doctor Tello y doctor Córdoba por sus comentarios especializados que nos han ayudado a aproximarnos mejor a la temática sobre la cual se desarrolla el libro. Ahora me gustaría darle la palabra al autor del mismo, el doctor Francisco Pantigoso. Muy bien, muchísimas gracias, Elena, y gracias a todos los presentes. Dicen que empezar con agradecimiento es la parte más aburrida, pero yo creo que hay que ser aburridos y agradecer como se debe, ¿no? En primer lugar, a Jus Verum, con ese entusiasmo que siempre ustedes como estudiantes promueven, ¿no? Los eventos de esta casa de estudios tan prestigiosa. Igualmente al doctor Oscar Sumar, que es el decano, ¿no? A Hans Cuadros, director también académico del Derecho, y a mis directos colegas Joan Tello, Ernesto Córdoba y Rodrigo Olano, quienes han tenido palabras sobre el libro y mi persona. Igualmente, cómo no agradecer al doctor Medrano, ¿no? El doctor Medrano, Humberto Medrano Cornejo, quien ha prologado el libro, y es un honor. Y me rememora mucho, pues, este libro a esas etapas en la Católica donde lo tributario fue de lujo, ¿no? Con profesor Medrano, con Batievsky, con Solesi, el doctor Hernández, y que generaron justamente, yo creo, las semillas para este libro, ¿no? El interés tributario nace de las aulas universitarias. Un buen profesor siempre te va a llevar a que el área te interese, ¿no? A que el área sea motivo de desarrollo futuro, y ese fue mi caso, ¿no? Practicando primero en una auditora de prestigio y luego entrando ya con mi propio estudio, ¿no? Y en la cátedra universitaria hace más de 30 años, lo que se me ocurrió es escribir y profundizar un poquito lo que uno siempre conversa con los alumnos, que son los mejores oyentes, los que mejores impulsan, ¿no? El trabajo profesional. Los alumnos
con la creatividad, la fuerza, siempre te jalan a temas que son muy importantes. Y la línea conductual de este libro tiene que ver con lo humano, por eso el título, porque yo creo que está faltando mucho en nuestra legislación un tema en donde haya una equidad en la relación jurídica tributaria. Normas que estamos viendo que salen sin reglamento, lo estamos viviendo, no es que lo diga el libro, sino que lo vivimos. Algunos tributos antitécnicos como el ITAN que permanece, normas absurdas como el tope de 30% de levita para intereses, que ya esto calza con lo absurdo, porque inclusive esa norma para la OCDE solamente se aplica a empresas vinculadas y acá la aplicamos a todo el mundo. En estos momentos se está cerrando declaraciones juradas y hay contadores diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Me sale un agregado tributario brutal que no me he dado cuenta sino en estos días, y obviamente eso genera problemas tremendos. ¿Por qué? Porque no hay difusión normativa, porque no se da desde el colegio, como han dicho mis predecesores, ¿no? Los tips fundamentales para estar atentos ante una normativa que yo creo que en el tiempo mantiene una serie de trabas y de taras muy complicadas. Por eso el libro tiene mucho de ironía, ¿no? Hay artículos, lo he notado acá, por ejemplo, el virus llegó a la tributación, haciendo alusión al COVID, poco. Se viene el ITAN, chilenización del concepto de establecimientos permanentes, el Estado y los efectos de un tributo espacial, etcétera, etcétera. ¿Por qué la ironía? Porque yo creo que a través de la ironía hacemos también un hincapié en una observación, ¿no? En un tema que debe ser mejorado. Nos queda nomás reírnos a veces de una legislación que, a pesar de que existe una constitución que vigila a través del 74, pues los principios, no se cumple esto en la realidad, ¿no? Y la falta de cultura tributaria también es espantosa, ¿no? Es calamitosa en nuestro país, pero no es culpa de las personas naturales y jurídicas, ¿no? No hay, como les digo, esa difusión importante de normativas, ¿no? En donde se explique de manera sencilla. Y eso es lo que queremos en este libro, ¿no? Con una explicación didáctica, pensando en las MIPES, no en las grandes empresas que ya tienen asesorías, sino pensando en las MIPES y dejando un poco 5 años de historia tributaria, que cuando uno abre el libro, y hoy día me tocó revisar unas cosas, dije, oye, esto no ha cambiado nada, esto es un déjà vu, ¿no? Esto sigue igual o está peor. Entonces, el libro trae esa reflexión, ¿no? De mejorar las cosas, de tomar conciencia de que el contribuyente tiene que ser respetado, ¿no? En la coyuntura lo vemos, ¿no? Contribuyente que no tiene reglamento, que no tiene certeza jurídica, que está en la inseguridad, no es un contribuyente que se le respete. Nunca se escuchan muchas veces las palabras o las críticas de los contribuyentes, las normas se imponen, ¿no? Por más que sea un derecho administrativo, derecho público, al final uno tiene que también escuchar el lado débil, ¿no? De la relación jurídica y tomar previsiones y escuchar esa voz que está clamando hoy un poco más de humanización, ¿no? De ahí viene un poco el título del libro. Cuando vemos que el Tribunal Constitucional últimamente ha dado normas sobre los intereses moratorios, sobre el caso de una bebida conocida también respecto al selectivo del consumo, nos damos cuenta que existe, felizmente, órganos que van a respetar al contribuyente finalmente. Pero en ese intermedio, hasta llegar al TC, que no es fácil llegar y tarda, el contribuyente las pasa mal. Muchos, por ejemplo, en esta época de pandemia, de las lluvias y todos los problemas que han habido, se preguntan por qué, ¿no? Mi distrito no entra en el estado de emergencia, que ha sido el caso de Lima, ¿no? Entonces se siente un poco la falta de equidad, la falta de justicia, de humanización finalmente, ¿no? No se trata de recaudar nada más, se trata de recaudar dentro de un ámbito de justicia y de equidad, que es lo que el libro pretende, ¿no? Yo no quiero cansarlos, yo quiero simplemente agradecer, ¿no? Nuevamente la presencia de ustedes. Este es como que, como siempre se dice, suena medio guachafo, pero es verdad, es como que un hijo ha nacido y lo dejamos que crezca y camine. Y bueno, el libro es eso, el libro está abierto para que ustedes lo revisen, para que sea también una hoja de análisis y de revisión en el tiempo,
porque lo que hemos pretendido a través quizá de la excusa de un tema, irnos a la profundidad del sistema tributario nacional y del respeto finalmente a los derechos constitucionales que muchas veces, y lo estamos viendo todos los días, se vulneran, ¿no? Quiero agradecer entonces nuevamente a todos ustedes, felicitar la organización, y bueno, dejo la palabra a Elena, a quien también agradezco muchísimo su conducción. Muchas gracias, doctor Pantigoso, por sus comentarios. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría sumarme las felicitaciones. Estoy segura que desde ya el libro será un material importante en el ámbito jurídico. Bien, a continuación, brevemente procederemos a absolver las dudas de los participantes. Si gustan realizar una pregunta, pueden escribirlo a través del chat, o si gustarían encender su micrófono, pueden alzar la mano para darles el uso de la palabra. Muy bien, entonces al parecer no tenemos preguntas. Bueno, sí, nos pregunta Elber Ramírez, ¿en qué lugar podemos adquirir los libros? ¿Dónde se encuentran disponibles? Valga el cherry, entonces. Está en la librería El Virrey y en la librería Modopro, ¿no? En ambas están a la venta, ¿no? Y está en precio de introducción de lanzamiento. Así que pueden ir a adquirirlo y bueno, encantado también de hacerle una dedicatoria a las personas que deseen. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola Liliana, ¿qué tal? Un gusto. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Quería preguntarte si le has regalado un ejemplar de tu libro a alguien de la SUNAT. Con mucho cariño a todos ellos también, ¿no? Va dedicado. En realidad, no veamos a la SUNAT como una entidad que nos va a agobiar siempre. Yo creo que no son las personas ni la institución la que debe ser criticada, sino el origen de las normas, ¿no? Ellos solamente son aplicadores de las normas, ¿no? Siempre vemos al logro, al que está detrás, pero está cumpliendo una función. Es como un asistente que le hace una orden y tiene que cumplirla, ¿no? Entonces, yo creo que la administración hace todos los esfuerzos de llegar a esta tributación humana y bueno, el libro también va hacia ellos porque cuando hemos hablado con colegas que están en la SUNAT me han dicho, sí, tienes toda la razón, esto es perfectible, ¿no? Y bueno, vamos a tomar en cuenta las recomendaciones porque lo que dice el libro no es una voz mía, es una voz que se recoge de muchas voces de críticas y de solicitudes de mejoras normativas, ¿no? Entonces, quédate tranquila, Liliana, que la SUNAT también ya tomó nota. Sobre todo que tengamos un acceso un poco más cercano a ellos, porque a veces simplemente lo vemos como una barrera, ¿no? O sea, Exacto. Que que haya haya... una facilidad, ¿no? Mayor comunicación, siempre eso es un tema a perfeccionar en el fisco y bueno, entiendo que está en esos pasos, ¿no? Es un problema complejo, es un problema del Estado mismo, ¿no? No es de la SUNAT, entonces están trabajando, ¿no? En ese tema. Ok, gracias, Francisco. Felicitaciones por tu libro y por el esfuerzo que siempre haces para el apoyo a todos con respecto a las legislaciones y todo. Sí, Francisco, felicito. Muchas gracias, Liliana. Acá estamos juntos, entonces Liliana está entrando. Sí, un abrazo, gracias. Cuidado, Raúl, que vas a chocar. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Muy bien, tenemos algunas preguntas en el chat. Carlos Andaluz nos menciona que nos dice, ¿la SUNAT no toma atajos para siempre presionar a los mismos contribuyentes? ¿La SUNAT qué, perdón? ¿La SUNAT no toma atajos para siempre presionar a los mismos contribuyentes? Bueno, eso es lo que toma mucho en cuenta, creo, la SUNAT a través de una frase muy famosa de Adam Smith, ¿no? De la economía en la recaudación. O sea,
La SUNAT funciona como una empresa, si nos ponemos a pensar, haríamos casi lo mismo, ¿no? Porque aprieta donde más recaudación le va a generar, ¿no? Y es así, eso viene desde, como le digo, de Adam Smith, pero no debería aplicarse en la práctica de tal manera, ¿no? Sino debería ser a través de una ampliación de la base de los contribuyentes, una tributación también más humana en ese sentido, que todo el mundo, ¿no?, tribute de acuerdo a sus posibilidades. Eso se llama la capacidad contributiva, la capacidad económica, pero no se llega a eso, ¿no? Solamente ver, por ejemplo, señores, que ha habido tantos proyectos para simplificar los regímenes. ¿Se acuerdan hace poco el RIPE, un proyecto de ley que quedó en el olvido? Lo que han dicho mis antecesores, hay proyectos de ley, ¿no?, que están saliendo, o también facultades delegadas, pero se denegó en las facultades delegadas, ¿no?, la idea de simplificar justamente los sistemas tributarios. Se quería hacer un sistema simplificado más el régimen general, pero eso nunca ha prosperado, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos si queremos ampliar, queremos, ¿no?, recaudar más si no hacemos nada con la normativa? Y siempre estamos revisando, fiscalizando los mismos, ¿no? Entonces recojo lo que dice Carlos Andaluz, ¿no? Un abrazo a él, él es compañero de carpeta en la PUC, así que con mucho cariño. Yo creo que lo que él dice es correcto, ¿no? Tenemos que, a través de una actitud más humana, entrar, ¿no?, a una fiscalización también más homogénea, ¿no? No estar rascando la olla a los mismos que ya prácticamente están a través de una situación económica difícil, ¿no?, pagando siempre con mucho esfuerzo. Recordemos inclusive, señores, en el libro lo pongo a cada rato, que el IGB se paga cuando uno factura, miren lo cruel, ¿no? O cuando entregas el bien, no cuando cobras, no cuando te pagan. Entonces, muchos están preocupadísimos de facturar en una situación en donde la cadena de pagos está rota. Llega pues el mes siguiente que vence el IGB, ¿no?, de marzo, que vence en abril a mediados, y no te han pagado. ¿De dónde va a salir el IGB? Tendrás que, ¿no?, palanquearte, tendrás que buscar préstamos, y de eso no se trata. Eso, por ejemplo, no se corrige. Hace tiempo está así el IGB en nuestro país. Además, no es como España, que siempre el IGB se paga a los 3 meses. Acá es al mes siguiente, como si estuviéramos en el primer mundo, en la cobranza, ¿no? Solamente el IGB justo se aplica a las MIPES. Entonces, hay un montón de situaciones que el libro recoge y que todavía permanecen como inequidades absolutas, ¿no? Que eso no es culpa de la SUNAT, no es culpa del contribuyente ni del empresario, porque eso es culpa de los sectores que tienen la iniciativa legislativa, ¿no? No hay voluntad de cambio y eso significa una tributación que no es humana. Tenemos otro comentario de Depeucan que nos menciona: muchas modificaciones tributarias no son realizadas con los estudios correspondientes, carentes de sentido. ¿Falta más presencia de expertos en la materia para una verdadera reingeniería tributaria? Bueno, esa pregunta es muy importante, ¿no? Yo siempre también en el libro he hecho hincapié a que las normas deberían resultar de una conversación, de un intercambio de ideas entre el fisco, ¿no?, o los estamentos del Estado respectivos y el contribuyente. Pocas veces se prepublican las normas y se recogen las iniciativas, ¿no?, de sugerencias de los contribuyentes. ¿Cuántas veces vemos hace poquito? O sea, el mundo tributario peruano es riquísimo para todos los que enseñamos derecho tributario. El año pasado, señores, el IGB que benefició a 4 productos de la canasta básica. Norma totalmente antitécnica, totalmente absurda, porque si tú no vendes grabado, ¿qué pasa con tus compras? No calza, ¿no? Entonces no era un gran favor que se les hacía a las empresas. Las empresas preferían grabar con el IGB. Además que es un impuesto indirecto, ¿no? No afecta al bolsillo del que factura, sino, como es indirecto, al consumidor. Esas cosas, como bien señala la persona que está preguntando, es realmente un tema fundamental. Debe la norma analizarse con cuidado, no simplemente ser populista. Esa norma del IGB fue para el aplauso de la platea, ¿no? Simplemente para recaudar seguramente futuros beneficios, pero no corresponde a una norma seria que haya sido revisada a fondo, ¿no?, a través del intercambio de ideas con especialistas como han sugerido, ¿no? Yo también coincido con ese comentario.
Muchas gracias. A ver, le voy a dar la palabra al Jorge Andrade, pues hacer uso de la palabra. Profesor, buenos días, buenas tardes, felicitaciones por el libro. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verlo nuevamente. Quería saber su opinión. ¿Es justo la capacidad discrecional que puede tener los fiscalizadores de SUNAT, esa potestad que a muchos no le parece y que te lleva a instancias mayores, y sobre todo para los emprendedores o empresas familiares, ¿no? Esa potestad discrecional que a veces confunde mucho o no es muy beneficioso para un proceso de fiscalización. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, sí, la facultad discrecional ha sido siempre criticada porque a veces de discrecional no tiene nada, ¿no? Hay gente que se les dice son caseritos de la administración y eso está hablando en contra de la discrecionalidad, que es la posibilidad de abrir, ¿no es cierto?, fiscalizaciones de manera casi inopinada, ¿no? Casi de manera al azar, como debería ser, ¿no? Porque si a alguien ya lo tienen, como se dice, de punto, ¿no? Y te están revisando todos los años, de discrecional eso creo que poco tiene, ¿no? La discrecionalidad significa un poco libertad de escoger y de ampliar las fiscalizaciones. Pero como hemos dicho en otro comentario anterior, la SUNAT prioriza recaudación, ¿no? Entonces, yo creo que discrecionalidad versus recaudación gana recaudación. Y donde más pueda recaudar, ahí va a participar. No tiene, obviamente, cientos de brazos para alcanzar a todos los contribuyentes, pero yo creo que está haciendo, sí, los esfuerzos para, a través de ciertos ratios, ¿no? De ciertas brechas, ir ampliando eso que tú dices, Jorge, que es correcto, ¿no? Que la discrecionalidad signifique amplitud también de fiscalizaciones, ¿no? Mucho más justas, ¿no? Que todos, pues, los que realmente merezcan una fiscalización sean revisados y no los de siempre. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Gusto. Gracias, doctor. Ahora le cedo la palabra a G. Zamora. Grupo Zamora. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Nuevamente, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo felicidades estás? por el libro. Me uno a las felicitaciones ya de muchos. Francisco, tengo una consulta, quisiera saber tu opinión acerca, se está saliendo la ley me parece, de la aplicación retroactiva de los sujetos sin capacidad operativa. Pero ¿por qué SUNAT recién quiere aplicarlo para marzo y no realiza la aplicación de aquí en adelante? Esto porque nos lleva a hacer, bueno, a muchos doble trabajo si es que no hemos tenido un adecuado control. Eso era mi consulta. Sí, perfecto. Estoy hablando con el señor Puicampo, de acaso. Perdón, Aldo. tú eres de- Aldo Yoquia. Aldo Yoquia, contador de Grupo Zamora. Un fuerte abrazo, Aldo. Bueno, ese es un punto clave, ¿no? Lo que tú has tocado es lo que todo el mundo está ahorita en ascuas, ¿no? Lo que hemos hablado en la participación de mis compañeros y mía, esa incerteza jurídica, ¿no? Los sujetos sin capacidad operativa es un decreto legislativo que salió el año pasado y hasta hoy no hay reglamento, ¿no? Todos los días uno abre el peruano y dice, hoy día saldrá, otro día que no sale. Y uno se pone a pensar, entonces, ¿qué pretende, no? El Estado, dejando una norma en el aire, pero que en este caso el decreto legislativo respectivo dice que va a funcionar desde marzo del año pasado la revisión de estas facturas de sujetos sin capacidad operativa, siendo una norma obviamente retroactiva e ilegal, ¿no? Inconstitucional. Yo creo que debería, antes del reglamento, modificarse ese decreto legislativo y de una vez por todas que la cosa esté clara, ¿no? Si va a haber o no norma respecto a una situación importantísima, porque sabemos que si compramos a un sujeto sin capacidad operativa, entiéndase facturas de favor, ¿no? El sujeto sin capacidad operativa es aquel que simplemente tiene un nombre, pero no tiene capacidad de infraestructura, personas, etcétera. Esa factura es lo mismo que le compras a un habido, no va a servir para crédito fiscal ni gasto costo. O sea, tiene efectos serios tributarios en renta e IGB. Pero no hay, pues, como les digo, seguridad jurídica en el sentido de que no aparece todavía las normas reglamentarias
Y estamos en ascuas en cuanto a ese tema fundamental de la retroactividad que tú mencionas, ¿no? Que debería ser totalmente derogada, ¿no? Yo creo que esa norma va a generar acciones de amparo, se va a ir hasta el TC si es que la quieren poner en aplicación de manera retroactiva, ¿no? Por cuanto obviamente viola artículos clarísimos de la Constitución. Ustedes saben que solamente retroactividad benigna existe en materia penal, ¿no? En la Constitución del 93, pero no en tributaria ni laboral. Entonces, claramente se va a ganar esto ante el TC, ¿no? Si es que hay una fiscalización que quiera retroceder a marzo del 2022, ¿no? Lo cual sería nefasto, ¿no? Sí, listo, gracias, Francisco. Un fuerte Un abrazo. abrazo, Aldo. ¿Qué tal? Gracias, doctor. Para cerrar con este bloque de preguntas, vamos a leer el comentario de Alfredo Silva Santiesteban. Nos menciona, ¿cómo cambiar el argumento más conocido de la SUNAT? La norma no lo contempla. Las resoluciones de superintendencia son hechas por la propia burocracia y muchas veces están desconectadas de la realidad. ¿Cómo hacer para que tengan más discrecionalidad en la solución de los problemas varios que se presentan? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? Alfredo es también un compañero muy querido de la PUC, ¿no? De carpeta. Yo lo que considero, Alfredo, es que realmente lo que estábamos hablando es esas normas no parten de una discusión que sea equitativa, ¿no? Son impuestas y no escuchan a la parte débil de la relación jurídica tributaria que son los contribuyentes, ¿no? De eso también habla muchísimo el libro, porque si escucháramos a la otra parte es como una conversación, ¿no? Si alguien se quiere imponer, el otro simplemente va a rechazar, va a haber una situación de discordancia que va a terminar en el contencioso tributario, ¿no? Inclusive hasta el Poder Judicial. Entonces, todo parte de un origen que es inadecuado. No se puede imponer una norma sin haber escuchado, yo creo, más en nuestro país, ¿no? No estamos en Europa ni en primeros mundos, ¿no? En donde la cosa es mucho más pareja, pero acá tenemos contribuyentes que la pasan muy mal. Con las justas llegan a pagar, ¿no? En el MIPE tributario su cuota del mes, ¿no? Su pago a cuenta y su IGB. Y muchos todos los meses están fraccionando porque no hay una real dimensión humana siempre, ¿no? De ponerse en el zapato del otro. Simplemente recaudar por recaudar no es yo creo, la meta más sana, ¿no? Obviamente se necesitan los recursos, pero ¿qué pasa, señores, si recaudando de esa manera más bien lo que haces es que cierran las empresas, ¿no? Matas a la gallina de los huevos de oro. Finalmente, es poco inteligente, yo creo, ¿no? Mantener una situación de imposición en donde no haya entendimiento entre las partes, donde no haya un conocimiento del problema del empresario, ¿no? Todos los días nosotros que asesoramos y muchos de los aquí presentes somos solidarios y padecemos, ¿no? Casi como curas, estamos recogiendo todas las desgracias y todos los padecimientos para pagar los impuestos. No es que no se quiera pagar, sino como están diseñados a través del devengamiento en pago a cuenta y en el IGB, eso te mata en un país como el nuestro, inclusive un país donde estamos pasando la secuela del COVID, ¿no? Y ahorita una serie de desastres naturales y económicos. Entonces, a eso va el libro, ¿no? A generar la discusión, la crítica constructiva, ¿no? Que yo también me auno a la crítica de Alfredo, ¿no? Es un tema crucial que se tiene que contemplar y se tiene que discutir de manera conjunta, ¿no? Fisco con el contribuyente, para construir un país mucho más sólido, ¿no? Y no generar empresas que mañana, finalmente, a raíz del problema tributario, van a cerrar, como muchas han cerrado, ¿no? Entonces, cuando vemos una solución, por ejemplo, de que está bien, vamos a prorrogar los impuestos a ciertas áreas con problemas, ¿no? Climáticos, pero no vemos que Lima está en la lista, ¿qué va a pensar el contribuyente? ¿No? Nuevamente la injusticia, ¿no? Nuevamente se me quiere exprimir donde ya no hay. Esas normas hacen mucho daño y hacen que tengamos esa idea de una SUNAT, ¿no? Una administración finalmente impositiva, abusiva, etcétera, que no es culpa de ella, sino de las normas que ella tiene que cumplir. Normas totalmente absurdas, ¿no? Incongruentes,
y que son finalmente inconstitucionales, ¿no? De eso el libro habla en cual artículo uno escoja, porque lo que hemos pretendido es dejar una temporalidad, ¿no? Artículos que a través del tema queden para siempre como una señal de posibilidad de mejora, ¿no? Esa mejora permanente tiene que estar también en lo tributario, ¿no? A raíz, entonces, de una serie de temas en las 400 páginas del libro, vamos hablando del problema para buscar una solución. Muchas gracias, doctor. Hemos finalizado con la ronda de preguntas. En nombre de la Asociación Jus Verum, reiteramos nuestras felicitaciones y agradecimientos, y también a los doctores invitados y también a los participantes por su tiempo y atención en la presentación del libro Tributación Humana. Muchas gracias a todos. Esperamos verlos en los próximos eventos relacionados a temas jurídicos. Que tengan una buena semana. Gracias.